de No Mandan, desde la cárcel de Devoto y desde el Caribe. Amplio. Somos muy el amplios. rango, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. En la cárcel de Devoto debería terminar, pero en alguna época estuvo, me refiero a Mariano Cuño Ibarrona, que ayer difundimos, se reunió con este Tim Ballard Sí. y hablamos de Cuño Ibarrona, te contamos su larga foja de antecedentes / prontuario. Estuvo detenido, tuvo una causa penal en su contra, tiene prontuario. Pero no te hablamos tanto hoy de Tim Ballard. ¿Qué podés decirme de Tim Ballard que no hayamos dicho ya en las sucesivas notas? ¿Cuántas Sí, fueron? 5 notas hicimos 5 para Data notas. Clave desde abril En lo que hasta va del año, ahora, ¿eh? en lo que va del año. Sí, bueno, no habíamos hecho antes, pero de abril a esta parte hicimos 5 notas acerca de Tim Ballard que marcaron punta de lanza porque realmente en Argentina, por lo menos, Además del informe que hicimos acá, ¿no? nadie había, claro, aquí nadie había hablado en profundidad de él, de su lado B, de su lado oscuro, digamos, porque todo lo que había hasta entonces periodísticamente en Argentina eran casi publinotas en relación a la película Sonidos de Libertad. Nosotros fuimos un poco más allá y encontramos, y no fue tan complicado porque de hecho The Washington Times había hecho ya una... No, me parece que es The New York Times. The New York Times, Sí. perdón. Washington Post, pero no fue Sí. New York Times el que lo hizo. New York Times había hecho una nota extensísima donde deschavaba precisamente todo este lado oscuro de Ballard, que es amplio y bastante visible Ajá. también. Ballard es un tipo que se presenta como ex agente de la CIA. Uno se preguntaría si uno es agente de la CIA, si deja de serlo en algún momento. Es difícil. Algunos infieren que nunca lo fue. La realidad es que desde hasta sus 40 años lo que hizo Tim Ballard es casi imposible de saberlo, porque no hay registro de su vida anterior a los 40 años. Ahora tiene 53, hace 13 empieza a tener visibilidad pública cuando arma una fundación con el argumento de que como agente de la CIA había participado de muchos operativos de trata de niños, conmovidísimo por eso decide dejar la agencia y empezar a trabajar específicamente en ese tema de manera personal, casi como un Rambo, arma una fundación que se llama, la sigla es OUR, en la que ya no está porque fue despedido de la propia fundación que él armó. Con esta fundación empieza a recaudar fondos, se contacta con millonarios. Sus primeros sponsors vienen de la iglesia mormona, porque él es mormón. Ah, mira. Es de Utah, es mormón, y fue la propia iglesia y sus 12 apóstoles, como le dicen, quienes empiezan a poner una moneda. Los famosos hijos de Utah son esos. Claro. Claro, ¿no? Que Claro. fueron los que lo Son apoyaron. los hijos de Utah. Sí. Sí. ¿Así la agrupación? Mirá, no sabía. ¿Esa es la iglesia? ¿Los hijos de Utah se llama? No, son los mormones, una iglesia No, los antigua, mormones es todo respetable, bien. hacen Los mormones todo hacen bien. muy buen laburo en genealogía también. Sí. Pero bueno, es maravilloso. Pero bueno, retomando. Él empieza a tener su primer financiamiento ahí, pero además su primera exposición pública muy grande, Sí. apalancado en la iglesia mormona. Y eso lo contacta con los círculos de la extrema derecha, que son además en esa región muy profusos y muy profundos, y eso lo fue llevando a tener también una postura política muy grande. Y empieza a hacer y a vender, porque si hay algo que es marketinero a full, Ballard, a venderse como una especie de Rambo en esa lucha contra la trata y mostrando algunos operativos o promocionando operativos en distintos países de Latinoamérica, porque convengamos que si hay trata de niños, nunca es en Estados Unidos, siempre es del Río Grande para abajo, y empieza a promocionar supuestos operativos y con eso conseguir más financiación. ¿Por qué digo supuestos? Porque hace 13 años que se supone que Tim Ballard hace esto y que ha rescatado a miles y miles de niños, según sus propias palabras. Él mismo dijo que rescató solamente en 6 meses 100.000 chicos. Es mucho, mucho. Sí, a mí esos números nunca, uno no sabe cómo Y cotejarlos. vos decís, ¿dónde están? ¿Cuál es la estructura que hace que si vos rescatás 100.000 pibes de la trata solamente en 6 meses, ¿a dónde los derivás? ¿Dónde están las causas judiciales, los juzgados, los hogares de contención donde esos niños supuestamente tienen que estar? Premio Nobel de la Paz o algo de la UNESCO deberían ¿Cuál es el darle. devenir? Pongamos que no fueron 100.000, Es que se le infernal. escapó un 0, que fueron 10.000, que se le escapó otro 0, que solamente fueron 1.000. Bueno, no hay registro más que de 1 o 2 que ya adultos han testimoniado en alguna causa Hablé con uno de haber ellos. sido rescatados. Yo hablé con uno de ellos, el que aparece dentro de lo que es la película de ficción, después hablemos del Claro. documental,
que es como el quien el Ballard exhibe en todos lados. Uno. Exacto, pero es el que cuenta la historia. ¿Y cuántos años tiene? Ya está grande. Está grande. Sí, sí, Además, no sé. es adulto. Es adulto, Ya es un adulto, es un adulto. Entonces, a mí me hace ruido y creo que a mucha gente, y en la justicia también en algún momento de Estados Unidos ha hecho ruido, precisamente eso. Vos decís, de miles de rescatados, siempre muestran uno y ya adulto. Raro, ¿no? Pero bueno, también convengamos que Ballard fue creciendo en su poder político, en su poder económico, en su financiamiento, y hoy por hoy pertenece al círculo cerradísimo y privado de Donald Trump. Apalancado en todo eso, en la promoción de su primera película, llega hasta la Argentina diciendo: soy un Rambo, hice esta película, tengo toda esta estructura de poder político y económico detrás, y empieza a involucrarse con el gobierno argentino ofreciendo sus servicios de rescate, pero además ofreciendo tecnología tecnología para rastreo de personas y demás a las diferentes fuerzas de seguridad. Recordemos esto. Ballard firma junto con Rano Ballard, Eduardo Verástegui, que era su socio en ese momento, firma con los integrantes de La Libertad Avanza durante la campaña, mediados del 2023, Sí. una suerte de compromiso de lucha contra la trata infantil que, en caso de Milei llegar a ser presidente electo, como fue, se iba a implementar como parte de la acción del gobierno. Entonces Ballard ya llegaba, cuando llegó a la Argentina en el 2024, medio antecedido de esa circunstancia que le daba como, bueno, Claro, che, ya se ustedes firmaron conocían. esto, después se encontraron con Milei en un lugar Mar-a-Lago. al que habitualmente frecuentan, que son las reuniones de la CEPAC y los encuentros que promueve Donald Trump. Hay algo que no me cierra de su entorno, que me dice a mí, insistentemente, están mezclando esto con la política. Ballard lo mezcló con la política. Desde el momento en que vos te presentás ante un gobierno ofreciendo tu colaboración, tu ayuda, tus servicios, tu conocimiento, y además pretendés venderle a las fuerzas de seguridad de ese país un material que supuestamente solo vos tenés y sabés manejar, y sí, Ahí- es político. ¿Todo eso implica una decisión política de seguir adelante o no? Ahí déjame decirte algo. Cuando yo pregunté por el software, es un software que lo que hace es bucear en la Deep Web para detectar en la Deep Web a los... Yo lo vi en acción ese software. Porque en el documental que yo vi, que se llama Hidden War, que sería algo así como Guerra Oculta, en ese documental se muestra cómo, a través de ese software, ellos detectan a los pedófilos que captan chicos a través de las redes sociales. ¿De qué manera? A través de un contacto se hacen pasar por un chico. O sea, está muy bien contado, es muy atrapante porque muestra cómo en Ucrania se valen de la miseria que genera la guerra, van allí a los sectores vulnerables, captan a los chicos y después los traen a Latinoamérica. Van a un lugar que es como un hotel, es como un hotel que está en una isla frente a Ecuador, frente a las costas de Ecuador, en donde en esa isla es un hotel de pedófilos. Y caen ahí con un allanamiento. O sea, está todo mostrado en primera persona. Claro, también es real en que el documental, ¿no? en el devenir de todos estos años y con tanto financiamiento y con la necesidad de seguir operando y trabajando en esto, no es improbable que hayan desarrollado ese software y No. que efectivamente se esté usando. Ahora lo que a mí no me cierra es que más allá de este software, que es algo concreto y real y que posiblemente sea muy útil, toda la cuestión casi marketinera de venderse como un rescatista de niños que, como repito, no se sabe, no se conoce ninguna causa de seguimiento judicial y de cuidado de esos niños. Cuando Ballard empieza a ser muy cuestionado, precisamente por esto, porque se considera que la mayoría de los operativos son truchos, la realidad es que lo más fácil de demostrar, de decir no fueron truchos, es porque acá hay todos estos pibes que ahora están en este hogar de contención y tal. Nunca él sucedió tiene, eso. Él tiene adoptados 3 chicos. Bueno. 3 chicos que provienen, según Sí. él relata, del rescate de las Pero, personas o de las pero pibes que rescató. estadísticamente no cierran los números. No, a eso está voy. bueno. 100.000 pibes me En parece paralelo, imprevisible. en paralelo, varias de sus colaboradoras, mujeres, chicas que han sido reclutadas a través de contactos o de la misma iglesia mormona o porque fueron financistas y se enrolaron en la historia de ayudar, porque cuando te plantea, vos querés que rescatemos niños de la trata, ¿quién va a decir que no? Obviamente que sí, claro. Muchas de estas colaboradoras, varias,
creo que fueron en total 8 mujeres, lo denunciaron personalmente por haber sido abusadas sexualmente por Tim Ballard cuando los acompañaban en diferentes operativos en diversos lugares del mundo. Esas causas fueron cayendo. Yo entrevisté a un par de estas mujeres. Te lo mostramos acá. Que lo mostramos la acá. primera semana del que programa. no solo narraron sus propios abusos, sino que además dijeron que jamás vieron un niño rescatado. Bueno, todas esas causas que se tramitaron o se están tramitando en el condado de Utah, donde él tiene un peso enorme, aparentemente Sí, fueron apeladas por Ballard y se van cayendo. Bueno, tenemos más para contar. Pero Tenemos más para seguiremos en otro contarles. momento.